y el señor Procurador Público Miguel Ángel Prado Malca. Muy bien. Esta sentencia se dicta en el marco del recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado Daniel Enrique Salaverry Villa contra la sentencia de Fojas 2346, que lo condenó como autor de delito de peculado doloso por apropiación para sí, hecho 2, y peculado doloso por apropiación para otros, hecho 3. En área del Estado a 8 años de privación de libertad, 365 días multa y 5 años de inhabilitación, así como al pago de 119.577 soles con 87 céntimos por concepto de reparación civil. Fundamentos de derecho. Primero, el análisis de la censura en apelación estriba en determinar, de un lado, desde el quebrantamiento de precepto procesal 1, la consideración como convenciones probatorias diversas pruebas que no fueron ofrecidos por su parte y porque el auto de enjuiciamiento no se detallaron los hechos materia de convención probatoria y se consideró como tal la gran mayoría de las pruebas. 2, el reemplazo en el curso del juicio de un juez sin respetar el procedimiento establecido por el Código Procesal Penal y las reglas administrativas del Poder Judicial. Y 3, respecto al principio de imputación necesaria, al no precisarse en los cargos el fundamento para considerar el concepto de administración delegada. Por otro lado, desde la denuncia de error en la apreciación de la prueba 1, la corrección del análisis del acuerdo 038-2017 de la Mesa CR, en concordancia con el informe de Contraloría 2324-2019 y la declaración del electo oficial mayor del Congreso José Sebasco Piedra. 2, la debida valoración de las pruebas de las pericias contables, oficiales y de parte. 3, el alcance de la pericia grafotécnica respecto a los informes de sustento de actividad durante la semana de presentación y de los anexos. Y 4, la correcta utilización de la prueba por indicios, del soporte probatorio de los medios de prueba invocados y de la solidez de la inferencia probatoria. Finalmente, desde la infracción de normas materiales del ordenamiento, 1, la adecuada interpretación del delito de peculado doloso. 2, el carácter del dinero por asignación por desempeño de función congresal. Y 3, la afirmación de que el dinero entregado a sus asistentes se encontraba o no dentro de la esfera de disponibilidad o dominio del encausado recurrente. Segundo, que 1, en cuanto al principio de imputación concreta de una relación clara y precisa de los hechos en la acusación, artículo 349, apartado 1, letra B del Código, solo exige que el relato de hechos o facto complejo de hechos permita, 1, identificarlos debidamente en un específico ámbito temporal y territorial. 2, reconocer qué hizo cada imputado. Y 3, cuál es la norma jurídico penal invocada, lógicamente, que sea compatible con los hechos enunciados. Hecho del que se acusa. Elementos por excelencia, es elemento esencial por excelencia. Hecho histórico o normativo tal y como en realidad sucedió en la historia. Y la clase de delito, pues son los que constituyen el objeto del proceso penal. Un ámbito distinto es la argumentación que justifica los cargos objeto de la acusación, la cita de los medios de prueba que los ampararía y la propuesta de determinación de los elementos de prueba y del resultado probatorio en que su completitud y coherencia justificativa son de cargo del Ministerio Público. En el presente caso se denuncia que no se precisó el fundamento para considerar que hubo una administración delegada. Esta afirmación de la Fiscalía ha de ser materia de dilucidación en el juicio. No se puede pedir que la Fiscalía justifique un argumento y expuesto que incide en la justificación desde la perspectiva del Ministerio Público de la tipicidad de la conducta atribuida.
En todo caso, el déficit en la presentación de los resultados de la investigación, la explicación de las razones de la imputación, no conduce hacia la ineficacia de la acusación y del auto de enjuiciamiento. Una acusación es ineficaz solamente si fracasa su función de delimitación fáctica y normativa. Este motivo de apelación no es de recibo. Tercero, en lo atinente a la denuncia de reemplazo en el curso del juicio de un juez, el señor Óscar Alarcón, por la señora Norma Carvajal, sin respetar el procedimiento legal predeterminado, se tiene lo siguiente. 1. El artículo 352, apartado 2 del Código, autoriza, en el caso de órganos jurisdiccionales colegiados, cuando deje de concurrir al juicio uno de sus miembros, siempre que sea de prever que su ausencia será prolongada, a que se reemplace por una sola vez por el juez llamado por ley, sin suspenderse el juicio. 2. En el subyúdice, el reemplazo se produjo en la 9ª sesión del juicio oral de 7 de enero de 2025, a raíz de la nueva conformación de las salas de la Corte Suprema, específicamente de la Sala Penal Especial, con motivo del nuevo año judicial. El juez Alarcón dejó de ser juez supremo provisional. 3. Como ya no estaba como juez supremo provisional el indicado magistrado Alarcón Montoya, fue reemplazado por la señora Norma Beatriz Carvajal Chávez, formalmente designada para desempeñarse como jueza integrante de la Sala Penal Especial por la señora Presidenta del Poder Judicial. La intervención de dicha magistrada se produjo en el curso del periodo probatorio del juicio oral y permaneció hasta el final del plenario. En el curso del juicio solo hubo un cambio. El motivo del reemplazo fue, como se anotó, la nueva conformación de la sala con motivo del año judicial, conforme a las potestades que el artículo 76.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce a la Presidenta de la Corte Suprema. 4. En estas condiciones es claro que si un juez deja de integrar la sala al conformarse las salas de la Corte Suprema, debe ser reemplazado por otro. El plenario constituye una unidad de acto y se proyecta en el tiempo hasta su culminación, por lo que ante la ausencia de uno de sus jueces, su reemplazo para evitar la interrupción del mismo es absolutamente razonable y proporcional, más aún si esta figura está contemplada en la ley como causal necesaria de reemplazo sin interrupción del juicio oral. Este motivo de apelación no puede aceptarse. 4. Que en lo concerniente a las convenciones probatorias, al haberse considerado como tales, según la denuncia en apelación, diversas pruebas no ofrecidas por su parte y porque en el auto de enjuiciamiento no se detallaron los hechos en materia de convención probatoria y se consideró como tal la gran mayoría de las pruebas, es menester señalar lo siguiente. 1. El artículo 352 del Código estipula que las partes distintas del fiscal podrán proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditado y o acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. Aquí, desde luego, rige el principio del consenso e importa determinar limitaciones al principio oficial, aunque al estar sometida a la autorización judicial tiene como límite el principio constitutivo del proceso penal, pero con respeto al asumido lineamiento de economía procesal y de simplificación del juicio. El artículo 156.3 del Código, por lo demás, estipula que se ha de entender el acuerdo de las partes para la valoración de las circunstancias del caso como hecho notorio y como tal no necesita de prueba. Es artículo 156.2 del Código. Sobre tales convenciones probatorias de hechos o de medios de prueba, como agregó el apartado 3 del indicado precepto, se resolverá en la resolución que se emite en relación a las cuestiones o mociones presentadas, conforme estipula el artículo 352.6 del Código, y a su vez se indicarán en el auto de enjuiciamiento, 353.2, letra C del Código. 2. Del acta del procedimiento intermedio, se advierte que al instarse las convenciones probatorias, la Fiscalía mencionó que la defensa del imputado se adhirió a los medios de prueba presentados por la defensa respecto de 3 testigos y de numerosa prueba documental, hechos 2 y 3. En el auto de enjuiciamiento, fundamento de derecho noveno, bajo el rubro convenciones probatorias,
se hizo mención a la aludida prueba personal y documental. 3. Esas pruebas, sin embargo, no constituyen acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. Simplemente se erigen en medios de prueba de común aceptación para su actuación en el acto oral, principio de libre proposición de la prueba y de comunidad de prueba. La alusión a la prueba personal y documental mutuamente aceptada por las partes en estas condiciones no importa una limitación recíprocamente aceptada acerca de qué pruebas acreditan determinados hechos. 4. Tal error constituye una mera irregularidad procesal sin trascendencia respecto del esclarecimiento de los hechos y de la función de la prueba en el proceso penal. Ello es así porque se actuaron en el proceso, las pruebas en el proceso, y el tribunal derivó de ellas el elemento y resultado probatorio que consideró pertinente, motivándolo en su consecuencia. No se limitó la actuación de las pruebas postulares, en las que parte y contraparte aceptaron su actuación, obviamente bajo una postulación y objetivo distinto y contradictorio entre sí. No se produjo en consecuencia causal de nulidad alguna que obligue a la retroacción de actuaciones. Este motivo debe desestimarse. 5. Que en lo relativo al motivo denunciado de error en la ampliación de la prueba en función al acuerdo 031-2017-2018 Mesa CR, al informe de Contraloría 23-24-2019, a la declaración del ex oficial mayor del Congreso José Sebasco Piedra, a la valoración de las pericias contables, oficial y de parte, y al alcance de la pericia de grafotecnia respecto de los informes de sustento adquiridos durante la semana de presentación y de los anexos, es de rigor acotar lo siguiente. 1. El error en la apreciación de la prueba importa una discrepancia del apelante de la hipótesis deducida por el juzgador y que ha tenido como cierta en la sentencia. En consecuencia, debe demostrarse que tal hipótesis es falsa por estar indebidamente construida. El recurrente estimó que la Sala Penal Especial ha tenido por probado un hecho que en realidad no ocurrió. En cuanto al delito de peculado y según los cargos, se tiene que probar que el encausado, en cuanto agente oficial, se apropió en cualquier forma para sí o para otro caudales cuya administración le están confiados por razón de su. 2. No es punto controvertido que al recurrente Salaverry Villa se le entregó como asignación por semana de representación un monto neto por semana, 5 semanas, ascendiente en cada semana a 2.800 soles. Así como que a su equipo de apoyo se le entregó por la Oficina de Administración del Congreso viáticos por la semana de representación, pasajes, hotel, alimentación y traslados internos. Está probado que el citado imputado viajó a Trujillo en esos días, pero no estuvo los 5 días de la semana, permaneció un día u otro día más y luego se regresó a Lima, mientras su equipo se quedó en dicha ciudad. 3. El artículo 22, denominado Derechos Funcionales del Congresista, letra F del Reglamento del Congreso, modificado por la Resolución Legislativa 3/2008, CR del 7 de octubre de 2008, estatuye que los congresistas, amén de contar con los servicios de personal, asesoría y apoyo logístico para el desempeño de sus funciones, perciben una asignación por el desempeño de la función congresal, la misma que no tiene carácter remunerativo. Asignación que no es pensionable ni homologable, de ahí que no tiene el carácter de remuneración y está afecta al pago del impuesto a la renta. 4. En esta perspectiva, el acuerdo 038 de la mesa directiva del Congreso aprobó la propuesta formulada mediante informe 360-2017 de la Dirección General de Administración del Congreso. Este informe aprobado, a su vez, tras tomar en consideración los informes del Departamento de Finanzas y del jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en tanto propuesta de actualización de apoyo logístico,
fijó un máximo de 2.800 netos de un total bruto de 4.000 soles deducido de impuesto a la renta, que contempló una aplicación para cubrir mayores necesidades, aplicable a todos los congresos sujetos a la semana de representación, pago que se realizará en forma adelantada a la semana de representación, reemplazando la rendición de cuentas e imponiendo únicamente la obligación del congresista de presentar un informe sobre actividades realizadas. 5. Al respecto, la Contraloría General de la República, mediante informe de orientación de oficio 23-24-2019 de 23 de octubre de ese año, consideró, más allá de estimar la presencia de una situación adversa que puede afectar el logro de los objetivos del proceso de pago de la asignación, por no considerar un procedimiento con precisiones y controles administrativos, que estas variaciones normativas significaron, comillas, una variación de su naturaleza jurídica, por lo que hasta entonces era un reembolso de gasto sujeto a rendición. Pasó a ser una asignación de 4.000 soles, afecta la retención del impuesto a la renta de quinta categoría, 1.200 soles. No sujeta a rendición de cuentas y con el carácter de una retribución por servicios personales, a tenor de lo establecido en el artículo 34 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. 6. En esta misma perspectiva, el oficial mayor del Congreso, el ex oficial mayor del Congreso, señor José Chevasco Piedra, en su declaración plenarial apuntó que aunque el acuerdo 038 no establece que la aludida asignación es una remuneración, paga el impuesto a la renta y es de libre disposición del congresista. Que la devolución del monto no utilizado para la semana de represión es una obligación ética, pero no está regulada en una disposición del Congreso. 7. Así las cosas, no está en cuestión que se entregó al encausado Salaverry Villa el monto de 2.800 soles adelantados en las fechas antes indicadas por concepto de semana de representación. Ese monto constituye, dado que tributa por impuesto a la renta, una retribución por servicios personales. En efecto, el artículo 34, letra A, de la ley del impuesto a la renta considera renta de quinta categoría la obtenida por un trabajo personal prestado en relación, entre otros, con un cargo electivo, que son las denominadas asignaciones, para cumplir la función congresal de representación, rubros y todo al mismo nivel que un sueldo, salario, monumentos, dietas, bonificaciones y gastos de representación, en general, toda retribución por servicios personales. Por lo demás, complementa y delimita esta disposición lo expresamente acordado por el Congreso, que así la califica al 1, considerar el pago por impuesto a la renta, y 2, precisar que no requiere de rendición de cuentas, más allá de imponer la realización de informe de actividades de la semana de representación. 8. A los efectos del entendimiento del carácter del monto entregado al congresista, corresponde al juez incidenter tantum definir el alcance de este concepto únicamente para los fines de la aplicación de la ley penal. El informe de la Contraloría, mera opinión pericial, y la testimonial, al igual que las pericias contables actuadas en el plenario, por su carácter, estas últimas de prueba complementaria, y dado que el punto esencial es el jurídico, es el juez el que debe decidir. El perito, como sabemos, es un asistente del tribunal, pues por sus conocimientos profesionales están destinados a ayudar al órgano judicial en el examen de una cuestión de prueba. Y una de las formas de hacerlo, relevante en el caso del informe de la Contraloría, es informar sobre reglas de experiencia, verbigracia, el carácter de los montos asignados a los congresistas y su relevancia para su control. Y el juez debe examinarla críticamente en el marco de la valoración de la prueba, en especial de la fiabilidad de sus conclusiones. La valoración de la prueba pericial ha de tener en cuenta la capacidad del perito, de acuerdo con los conocimientos técnicos que precise el arte o ciencia de que se trate,
y la fiabilidad de sus conclusiones de acuerdo con una crítica racional. Cabe aclarar que, uno, la valoración está sometido al principio de libre valoración como manifestación del sistema acusatorio, aunque sometida a principios jurídicos vinculantes y al criterio racional con exclusión de apreciaciones meramente subjetivas. Dos, la motivación de la prueba es una operación formada por tres fases: constatación y descripción del medio de prueba practicado, en este caso de la pericia, son las llamadas afirmaciones instrumentales. Dos, valoración crítica que depura las afirmaciones instrumentales, que autoriza al juez a asumir como propias las afirmaciones que considera verdaderas. Y tres, comparación de las afirmaciones judicialmente asumidas con las formuladas por las partes, que son trascendentes para poder considerar que concurren los presupuestos de las consecuencias jurídicas que aquellas pretenden que sean declaradas. Corresponde al juez, en todo caso, tomando en cuenta la pericia, decidir la naturaleza de la asignación y sobre esta base establecer si corresponde fijar la cuantía de la alegada afectación patrimonial del Estado. En el presente caso, la naturaleza jurídica de la asignación es una decisión exclusivamente judicial, ya que se tiene fijado en el párrafo de este punto octavo. Esa configuración es la que determinará a continuación si se cumplen los elementos del delito acusado. En la 9, en la sentencia recurrida, se asumió un entendimiento de tal asignación de modo contrario a lo que se tiene expuesto. Se señaló que hubo una desnaturalización de la finalidad para la cual se entregó la asignación por apoyo logístico por semana de representación. Incluso se entendió como un todo indivisible. 5 días a la semana debe ser objeto de trabajo del representante congresista. Con independencia de su ulterior valoración, de cara al juicio de tipicidad específica, es de concluir que tal conclusión no es de recibo. Lo que no está destinado a una pormenorizada rendición de cuentas, lo que tributa y es un monto fijo, no puede entenderse como un monto que, si no se agota en la función de presentación como actividad efectiva, importa la concreción de un riesgo concreto de afectación al tesoro público. Este motivo debe aceptarse. Sexto, que en lo que resulta de la valoración de pericias contables, oficial y de parte, y el alcance de la pericia de grafotecnia respecto de los informes de sustento de actividades durante la semana de representación y de los anexos, cabe destacar lo siguiente. Uno, en cuanto a las pericias contables, es de tener presente lo concluido en el fundamento de derecho quinto de esta sentencia, pues la pericia oficial partió de un determinado entendimiento de la asignación en cuestión y del hecho de que la asignación comprendía necesariamente todos los 5 días de la semana de representación, a partir del cual el congresista debía permanecer en el lugar donde ejerce representación. 2, entender lo contrario, como se ha concluido por este Tribunal Supremo, hace perder consistencia la conclusión de la pericia oficial. Se trata de insistir de una retribución por servicios personales, de un pago adelantado de un monto fijo, por el que se tributa el impuesto a la renta, quinta categoría. No es imperativo que el congresista necesariamente permanezca toda la semana en el lugar de representación, solo uno, que se vaya. No hay prueba de cargo sólida que revele que el diputado no asistió a Trujillo la semana de representación cuestionada, aunque es verdad que no presentó todos los días, los 5 días. Y 2, que desde un lineamiento de control eleve un informe de actividades sin que la regulación del Congreso estipule los efectos jurídicos y un cumplimiento, que es precisamente lo que objetó la Contraloría General de la República. Las explicaciones que al respecto formuló el ex oficial mayor resultan razonables y compatibles con lo expuesto. Es de tener en cuenta, en todo caso, las regulaciones del Congreso para establecer el juicio jurídico penal correspondiente. Y así las cosas, y si las cosas son así, asignaciones por retribución por servicios personales, obviamente la pericia de parte es la que se condice con lo otra. 3. La pericia de grafotecnia, informe 6056 al 6062-2023, de 24 de mayo de ese año, concluyó que la firma consignada en los informes de actividades de la semana de representación objeto de cuestionamiento son falsas bajo el método de imitación servil, no corresponden al encausado salarial. Así lo consideró la Sala Penal Especial, empero estimó la Sala Penal Especial que
que la indicada falsedad no puede extenderse a los anexos acompañados. Esto es, dedujo de su existencia unas consecuencias prácticas que en realidad no han acaecido al haber creado erróneamente presunciones, al señalar que la falsedad no puede extenderse a los anexos. Cuarto, tal conclusión no es consistente. Si el cuerpo de los informes, el mismo documento principal, no fue presentado por el encausado, pues la firma puesta en ellos es falsificada, obviamente es imposible atribuirle autoría directa o indirecta respecto del contenido de los anexos, al ser ajenos a él. La falta de genuinidad de tales anexos no puede serle imputado a quien no presentó el informe del que los anexos son tributarios. Lo uno conlleva lo otro. No se presentó prueba que corresponde hacerlo a la acusación, que revele primero que el imputado ordenó a sus asistentes que consignen su firma, la imiten, y segundo, que los anexos se incluyeron bajo su autorización o tolerancia, incluso bajo ignorancia deliberada. La declaración plenarial de Gianmarco Antonio Quesada Castro, sexta sesión del juicio oral, asistente parlamentario del imputado, no señala nada sobre este punto. Por lo demás, en una perspectiva de consolidación de esta testimonial, los servidores Ortiz, Aguilar, Calderón y Bedoya indistintamente mencionan a algunos de ellos como los que redactaban los informes de actividades, pero no refieren que el imputado ordenaba hacerlos y que en su presencia lo firmó u ordenó que se imite su firma. Los aportes de los integrantes de su despacho judicial en este punto trascendental no son confiables ni merecen credibilidad. Este motivo de apelación debe estimarse. Séptimo, que en lo relacionado con la correcta utilización de la prueba por indicios, es patente que ante la negativa del imputado es menester acudir al método de la prueba por indicios. Este método de prueba probatoria requiere como reglas internas, uno, que el hecho base o indicio necesariamente grave y preciso, próximo al hecho necesitado de prueba, esté probado, y dos, que el enlace entre el hecho base o indicio y el hecho presunto, el hecho que integra el tipo delictivo, sea preciso y directo, según las reglas de la sana crítica racional. Y como regla formal, la motivación requiere que se indiquen los hechos base o indicios, que se exprese la prueba de los mismos y pueda formarse una cadena de indicios consistentes y convergentes entre sí, así como que se señale y se justifique la inferencia utilizada, la cual es ser sólida, pertinente y con el debido sustento social o racional, explicación puntual que se requerirá si no se trata de inferencias de común aceptación u obvias y que no se corresponden con campos especializados o especialmente complejos o inusuales, sin que conste prueba en contrario que destruye el indicio, la validez y correcta subsunción de la inferencia al caso concreto. El material probatorio disponible no respalda que existan indicios graves que, formando una cadena integral, puedan conducir a la realidad del delito atribuido y se pueda formular el reproche penal. Las testimoniales del personal de apoyo del despacho congresal del encausado, si bien dan cuenta que por lo general no asistía a Trujillo los 5 días de la semana, sino 1 o 2, no revelan que él ordenó que se elabore un informe de actividades y dispuso que se emite su firma y que se consignen anexos falsos al mismo. La prueba pericial oficial a partir de sus premisas conceptuales no justifica los casos. Las demás pruebas documentales en atención a lo que se entiende por asignación carece de entidad incriminatoria. Expresamente no se mencionan los indicios sin su prueba, en tanto en cuanto pueda deducirse su existencia del elemento de prueba que se entendió se dependía de ella, no es categórico, por ello no es válida ninguna máxima de experiencia que pueda considerarse precisa, directa y pertinente para deducir de ella el hecho presunto. Este motivo de apelación debe ampararse. Octavo, que respecto de la adecuada interpretación del tipo de peculado doloso el carácter del dinero por asignación por desempeño de función congresal y de apuntar lo siguiente. 1. El objeto material del delito de peculado doloso por apropiación es, desde luego, en tanto caudal, el dinero público que forma parte del presupuesto asignado a un órgano del mismo, como se ve por el legislativo, bien que obviamente se materializa en términos económicos, bienes de contenido económico, incluso el dinero. Funcionalmente, el caudal dinero ha de ser apropiado en la medida en que esté a cargo del funcionario servidor público y no un encomendado que esté en su esfera de custodia, gracias al ámbito de competencia que ha sido determinado por la ley. La administración supone actos de manejo y disposición del caudal público
el funcionario tiene a su cargo, bastando una disponibilidad jurídica del mismo, relación funcionarial específica. Lo que importa es disponer del dinero público como si formara parte de su patrimonio. De la actividad subjetiva es un delito doloso. El funcionario debe conocer los aludidos elementos objetivos del tipo sin que sea necesario la concurrencia de un ánimo o elemento subjetivo distinto del don. Dos, si se tiene en cuenta que la asignación es una retribución por servicios personales y que por ello tributa el impuesto a la renta, por el que no se rinde cuenta de los gastos realizados, solo se realiza un informe de actividades, aun cuando no se le considera remuneración, lo que no afecta a su carácter retributivo y por ende afecta al impuesto a la renta, entonces no es un dinero objeto de administración por el que debe justificarse a la administración del Congreso en orden a los gastos realizados por las actividades llevadas a cabo durante la semana de la presentación. En el sublite, como ya se dijo, el recurrente viajó a Trujillo en las semanas cuestionadas, al igual que su equipo de apoyo, aun cuando en esa ciudad no estuvo todos los 5 días de la semana. No es pues un tema de gestión de recursos públicos o de facultad de disposición sobre ellos según fines legales predeterminados. El encausado del recurrente no recibió el dinero en depósito, comisión o custodia, ni se le confirió en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregar o devolverlo, lo que por ello no supone un perjuicio para la administración. No apartó el dinero de su destino. Por todo ello se interpretó incorrectamente el delito pecador de su corporación. Debe estimarse este motivo de apelación. Noveno y final. Respecto del hecho 3, si el dinero que se entregó a sus asistentes se encontraba o no dentro de la entera disponibilidad o de dominio del encausado recurrente, es de rigor precisar lo siguiente. 1. La sentencia recurrida estimó que el encausado se apropió para los miembros de su equipo congresal los viáticos que solicitó por comisión de servicios para la semana de representación, a quienes delegó indebidamente sus actividades de representación parlamentaria que él no cumplió. El citado encausado solicitó viáticos y pasajes para el citado personal de su despacho en fechas en que él no realizó activa actividad de representación. 2. La resolución 023-2013-2014 OMCR de septiembre 16 de 2013 aprobó la directiva, documento interno de gestión administrativa 012-2013 DGA, denominada Procedimientos para la asignación de viáticos y otros recursos por comisión de servicios dentro del territorio nacional, que son de cumplimiento obligatorio de los funcionarios y trabajadores del Congreso, que soliciten y se les asignen recursos para realizar comisiones de servicio en territorio nacional según corresponda. Corresponde al jefe del Departamento de Finanzas, al jefe del área de tesorería y al jefe del área de contabilidad supervisar y controlar su cumplimiento. El servidor comisionado debe rendir cuenta documentada por responsabilidad y la parte no utilizada de los viáticos deben ser devueltos. El requerimiento de viáticos es presentado a la oficialía mayor a través de un memorando de oficio por los propios solicitantes y con el formato solicitud de viáticos y otros recursos en el país. El comisionado debe realizar la rendición de cuenta documentada con documento de sustento de gasto respectivo y en su caso debe devolver, debe realizar la devolución correspondiente al área de tesorería si se realizó un menor gasto en la comisión realizada. 3. Si bien en el presente caso el oficio para la solicitud de viáticos fue firmado por el encausado recurrente, estos se entregan al servidor comisionado, quien tiene la responsabilidad de rendir cuenta de lo gastado en los documentos de sustento correspondiente y en su caso devolver lo no gastado. La gestión de los viáticos no corresponde al congresista encausado, sino a los servidores del despacho congresal. El congresista titular de su despacho no tiene una relación funcional con esos recursos, que son viáticos y no asignaciones. Los servidores comisionados son los responsables frente a la administración del Congreso de acreditar la comisión realizada y los gastos ejecutados con los documentos de sustento respectivos. Es a la administración a la que le corresponde su control y ante la que se rinde cuentas. 4. Bajo esta perspectiva, la Fiscalía Suprema, en la audiencia de casación, consideró que debía revocarse la condena en este extremo y absolverse al encausado Salaverry. Estimó que a él no le correspondía administrar los viáticos destinados a los servidores de su despacho,
carecía de la competencia institucional correspondiente. Tal posición es jurídicamente correcta. El congresista no tenía un deber de garante de los dineros por viáticos entregados a los servidores de su despacho, desde que eran estos últimos los responsables ante la administración, no ante él, de los gastos efectuados con esa finalidad o comisión. En consecuencia, no me dio infracción de un deber jurídico de actuar. No creó una ocasión de riesgo para bien jurídicamente protegido mediante una acción o omisión precedente. Desde que solicitar viáticos para su equipo no lo convierte en garante de su correcta utilización, al fijar el reglamento local responsable en el propio servidor comisionado. Luego, no se podía atribuir al congresista mediante comisión por omisión u omisión impropia la alegada apropiación de otros dineros de los viáticos. No es aplicable el artículo 13 del Código Penal. Siendo así, este último motivo de apelación es fundado. Atento a las consideraciones fácticas y jurídicas arribadas, corresponde dictar sentencia absolutoria de conformidad con el artículo 398 del Código Procesal Penal. Décimo, que como no se está ante un hecho antijurídico y no es posible estimar que se causó un daño al Estado, no cabe imponer reparación civil alguna. No se configuran los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, no existe antijurisdicción material ni consiguiente daño patrimonial o extrapatrimonial al Congreso. Decisión. Por estas razones, declararon fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado Salaverry Villa. En consecuencia, revocaron la sentencia de instancia. 2, actuando en sede de instancia, absolvieron a Daniel Enrique Salaverry Villa de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de peculado doloso por operación para sí. Hecho 2, peculado doloso por operación para otros. Hecho 3, en agravio del Estado. Y sin lugar la pretensión civil. Dispusieron que sería esta sentencia como se está haciendo, se cumpla con notificar a las partes y se publique en la página web del Poder Judicial. Hemos cumplido con el mandato de la ley, la audiencia ha concluido. Buenos días, pueden retirarse. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. Gracias por todo. Muy bien, buenos días.